Hola, buenas. En este vídeo me gustaría hablar sobre el no yo. Desde el principio, desde que hemos tenido contactos con las enseñanzas budistas, desde las cuatro nobles verdades, se llega a decir que no existe un yo en los cinco khandas. Los cinco khandas es materia, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Que en esos cinco khandas es en donde creamos la identidad. Como que nos identificamos con esos cinco khandas y nos identificamos sobre que hay un yo en estos cinco khandas. Entonces, a pesar de que desde el principio se nos ha dicho de que no hay un yo, pero después de muchísimos años, incluso leyendo las enseñanzas, todavía puede haber identificación con que hay un yo que realiza la práctica. Yo practico meditación, como de que hay un yo que practica meditación, un yo que tiene que conseguir ciertas cosas, pero eso ya va en oposición con lo que se nos ha dicho desde el principio. Que no hay un yo. Las formaciones mentales lo que hacen es condicionar las acciones. Por ejemplo, si yo hablo de una manera desagradable, ya no es porque hay un yo que decide hablar de manera desagradable, sino porque en esta cuerpo-mente, digamos, cuerpo-mente surgen factores mentales que propician, dan lugar a que la acción que yo cometa pueda ser de una o de otra manera. Las decisiones que tomamos a cada momento, todas están condicionadas por unos factores mentales. El llegar a identificarse, por ejemplo, si yo digo algo desagradable y luego me di cuenta, me empiezo a sentirme mal y ya le estoy dando la energía pues a esa identificación con que hay un yo que ha dicho esa palabra grosera, ahí ya me estoy equivocando, porque esa palabra grosera ha sido realizada por un factor mental o por unos factores mentales de que han propiciado eso. Entonces tendrá que surgir debido pues a el contacto con las enseñanzas. Es que es un tema complejo, ¿no? Porque entonces podréis preguntar que si no hay un yo, que es como hice en un vídeo, que cómo es el que practica, ¿no? Como que hay una manera de desarrollar la práctica o no. Vale, eso ya lo iré explicando a ver. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la acción de coger chocolate. Coger chocolate del armario. Yo a lo mejor pues estoy en el sofá, me surge una sensación, esa sensación da lugar a que surja el factor mental de el deseo y yo podría levantarme del sofá para ir a satisfacer ese deseo. Pero podría ser de que justo al instante siguiente de que ha surgido ese factor mental que me hace ir a por el chocolate, a lo mejor surge otro factor mental que me dice de que es mejor de que no lo haga. Porque a lo mejor ya es muy tarde y no me apetece lavarme los dientes porque luego tengo la boca con el chocolate y por la noche pueden salir caries y es un ejemplo, ¿no? Entonces, a cada acción que realizamos, diferentes factores mentales van a surgir y se llegará a tomar una u otra acción dependiendo de la fuerza que tengan en esa situación en concreto unos o otros factores mentales. Pero ahí en esa acción no hay un yo que decide yo hago esta acción, yo hago esta otra. Hay factores mentales. Por ejemplo, si surge el factor mental de la sabiduría, la acción va a ser una acción lo más beneficiosa para esa situación.
si el factor mental que surge es el deseo, pues la acción estará condicionada por el deseo, independientemente de que realizar esa acción pudiera ser perjudicial, pudiera generar mal karma. Entonces, constantemente, como ya he dicho, todas las acciones están condicionadas por factores mentales. Imaginemos que una persona todos los días pues se deja arrastrar por el deseo de comer el chocolate y bueno, pues como que forma parte de la rutina suya. Entonces, bueno, pues como, como va dejándose arrastrar por el deseo, pues ese deseo, ese factor mental del deseo va fortaleciéndose. Pero imagínate que por lo que sea, imaginaros de que un día de repente, pues yendo de camino a casa, pues encuentra a un amigo y le empieza a hablar pues sobre que él ha dejado de comer chocolate porque ha visto que tenía tal problema y que puede generar, pues si se come mucho chocolate puede generar un cierto problema de salud o lo que sea. Y a lo mejor en ese momento esa persona puede ser de que una de las veces esa conversación pueda venir el recuerdo y a lo mejor después del factor mental del deseo puede surgir o el de la comprensión porque ha comprendido lo que le ha dicho a la otra persona o a lo mejor surge otro día puede surgir el tener miedo a lo mejor al pensar, anda, pues si como mucho chocolate, luego a lo mejor puedo tener mal, yo qué sé, pues los riñones, me lo estoy inventando, ¿no? Pues entonces no lo hago, o a lo mejor, yo qué sé, vamos a, ese día, pues, al ir a casa, el factor mental de la pereza o el deseo por llegar a casa, pues ha hecho de que no pase por el supermercado a comprar el chocolate, entonces no tiene el chocolate, entonces... a lo que yo quiero dar a entender con este vídeo es que al final no nos tenemos que tomar las cosas como algo personal. Los factores mentales que se van desarrollando generan una u otra acción. Por ejemplo, estar junto a gente sabia, gente virtuosa, va a generar condiciones para realizar acciones beneficiosas, juntarnos con gente que se deja arrastrar constantemente, que no son conscientes, que no tienen una comprensión de las enseñanzas, del Dhamma, de las leyes de la naturaleza, pues probablemente va a condicionar que ciertos factores mentales puedan surgir. Entonces, al final, ¿eso significa que no hay nada que yo pueda hacer? Como he dicho, no hay un yo, las acciones no las hace un yo. Pero lo que vamos viviendo, las situaciones, el entorno, las cosas que nos pasan van generando que se puedan surgir ciertos factores mentales y que se puedan desarrollar ciertos factores mentales. Entonces, aunque no hay un yo, pero en aquello que se vive puede dar lugar a que se desarrollen los factores mentales que propicien que se vayan cambiando cosas, que se vaya debilitando lo perjudicial y que vaya desarrollándose lo beneficioso. Por ejemplo, como he dicho, la compañía de la gente sabia va a ayudar a que desarrolle lo beneficioso. El hacer en un entorno en el que la gente tiene mucha comprensión y que se nos ha transmitido por educación, va a generar las condiciones para por lo menos que esos factores mentales puedan surgir. Que luego a lo mejor pues en esa persona el factor mental de la sabiduría, pues por mucho que oiga hablar de ciertas cosas, pues hay otros factores mentales que tienen más fuerza. Pero el hecho de haber escuchado esa enseñanza podría hacer que en un futuro, pues esa persona comienza a sufrir, comienza a tener ciertas adversidades, pues a lo mejor todo eso que llegó a escuchar podría hacer que
propiciara las condiciones favorables para que el factor mental de la comprensión, de la determinación, de la renuncia, de la paciencia, de esos factores mentales de que pudieran hacer que sus acciones dejaran de ser las perjudiciales, pues cambiasen. Entonces, al final no es que podamos convencer a nadie, ¿no? Y no se trata de convencer, ¿no? Que es una cosa que se suele hacer al empezar con la práctica, porque uno va descubriendo cosas, intenta convencer, pero al final el hecho que nos llegue o no nos llegue la enseñanza depende de que las condiciones estén listas, ya no es nada personal. El hecho de que la enseñanza la lleguemos a comprender verdaderamente y no se quede pues en algo intelectual, pues también depende de las condiciones. Por ejemplo, yo tuve el deseo por ir al monasterio para aprender a meditar. Luego, como fui allá al monasterio, el monasterio me hizo estar durante unos años en una situación, me hizo estar en un entorno en el que las condiciones para el desarrollo de la comprensión de las enseñanzas budistas pues se desarrollase. Entonces esa situación en sí generó condiciones. Esas condiciones a pesar de que yo dejase el monasterio, pero ahí estaban, han generado ciertos cambios y luego esos cambios a su vez van generando más condiciones. Entonces al final, pensar de que hay un yo que decide las acciones, pues es erróneo, pero sí el que hay situaciones y hay condiciones que generan a su vez que se desarrollen una u otras condiciones. Porque si dependiese de mí, yo no hablaría de una manera desagradable, siempre mis palabras siempre serían muy calmadas, muy tranquilas, jamás tendría miedo más, no volvería a dejarme arrastrar por el deseo, no volvería... Pero la realidad es que las acciones que realizo están condicionadas por factores mentales. La práctica lo que ha hecho es propiciar que ciertos factores mentales hagan que mis acciones hayan cambiado y eso a su vez ha generado otras condiciones. Pero esto es un ejemplo de que tampoco hay un yo, porque si hubiera un yo, podría decidir qué es lo que quiero sentir, qué es lo que no quiero sentir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer. Pero a pesar que alguien puede decir, ya no quiero volver a fumar más, pero en el momento que surge la sensación, que surge el factor mental del deseo, que surgen ciertas condiciones, se deja arrastrar y se vuelve a fumar un cigarro, pero de la misma forma que él se fuma un cigarro, nosotros realizamos ciertas acciones de que a lo mejor nos gustaría no realizar, pero vemos que seguimos haciéndolas. Vemos de que a lo mejor podemos cambiar, hacemos menos, o lo hacemos... ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, bueno, pues esto es... espero no haberme repetido mucho, espero que el mensaje más o menos haya quedado claro y bueno, pues si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas al canal, te animo a que participes en mis meditaciones online, para eso podéis contactarme. Y bueno, pues en mis meditaciones online voy guiándolas y bueno, voy dando como pinceladas para que por la experiencia en la meditación pues podamos experimentar pues estas cosas del no yo, de la impermanencia y bueno, pues que estáis bien.